Una de las confesiones más importantes, que nosotros tenemos que hacer, que hicimos, pero que no solamente tenemos que hacerla o la hicimos un día, sino que tiene que ser algo constante en nuestra vida, porque es la confesión más importante. Esa confesión es la confesión directa, en la cual nosotros estamos diciendo o nosotros decimos, porque le golpeamos al enemigo cuando decimos y hablamos esta confesión. Cuando decimos yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, cuando decimos yo creo que Jesucristo es el Salvador de este mundo, esta confesión que sale por tu boca, esa confesión que nosotros estamos creyendo en nuestro corazón, es la confesión más poderosa que podemos hacer como creyentes, o como hombres y mujeres que quizás no hemos conocido todavía a Jesús, pero que cuando decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón, cuando decidimos aceptar al Hijo de Dios como nuestro Señor y como nuestro Salvador, cuando nosotros confesamos abiertamente y decimos que yo creo, lo creo firmemente, lo creo en mi corazón, que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el Salvador de este mundo, estamos golpeando al enemigo, porque automáticamente esa confesión de fe, esa confesión que va acompañada de seguridad, esa confesión es fe y es poder de Dios para nuestras vidas. Y quiero deciros algo: cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, cuando estamos confesando y creyendo de que es el Salvador de este mundo y que es mi Salvador, de que Él murió por mí, por mis pecados, que murió en la cruz, por todas mis maldades, mis rebeliones, cuando uno está convencido totalmente de esta confesión que estamos haciendo con nuestra boca, automáticamente esa confesión de fe lo que está haciendo es abrirnos las puertas de la salvación. Quiero decir que esas puertas no son puertas físicas, son puertas espirituales, son puertas eternas, puertas que nos están revistiendo automáticamente con su justicia, no con nuestra justicia, no con nuestras obras, no con nuestros méritos, porque no hay mérito para recibir confesión, para recibir salvación, sino somos vestidos con la justicia de Dios y automáticamente el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. No hay perdón de pecados si no es por medio de Jesucristo y por medio de la sangre de Jesucristo. Hermano, esa confesión no es una confesión que nosotros hicimos en un día y que nos olvidamos de confesar y de seguir confesando de que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. No, esa confesión tiene que ser una confesión que tiene que estar constantemente en nuestra boca y en nuestros labios. El confesar con nuestra boca, el creer con nuestro corazón de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Salvador de este mundo, es nuestro Señor, es nuestro Salvador, tiene que ser algo que tiene que estar constantemente. Jesús dice, yo soy la puerta. Y dice en Juan 10:9, y todo el que por mí entrare será salvo. Todo el que por mí entrare será salvo. Nosotros entramos por esa puerta que se llama Jesús cuando estamos confesando públicamente, estamos confesando a las potestades, a las tinieblas de este mundo, estamos confesando de que Él es la luz, de que es el Salvador. Automáticamente esas puertas se abren y nosotros podemos entrar a la presencia gloriosa de nuestro Señor. Cuando entramos por la puerta, entramos a la vida de Dios. Cuando tú entras a la puerta, cuando tú dices, Él dice que Jesús, Él dice yo soy la puerta. Cuando entramos por Jesús, estamos entrando a la vida de Dios, a la eternidad, a la bendición. Entramos a su propósito, entramos a nuestro verdadero destino, porque el destino nuestro no es un destino de perdición. Dios no trajo un destino en el cual nos íbamos a morir por ser drogadictos.
Dios no trajo un destino en el cual Él propuso que nos íbamos a ser personas que iban a estar en la delincuencia o íbamos a ser personas perdidas. No, el destino suyo es un destino diferente. Cuando nosotros entramos por la puerta, que es Jesús, nosotros entramos a nuestro verdadero destino. Ese destino es el destino de bendición, es un destino de justicia divina, es un destino de misericordia para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestro hogar. Es un destino de perdón, donde nuestros pecados han sido borrados, nuestras rebeliones han sido borradas, nuestra vida pasada ha quedado ya simplemente destruida y entramos a un nuevo propósito de Dios. Es ahí, cuando entramos por Jesús, cuando empezamos a entrar en el propósito divino, en el propósito divino. El propósito divino siempre va a estar en Jesús. Mientras no entramos por Jesús, no hay propósito divino, no hay propósito de Dios. Tú estarás en el propósito del príncipe de este mundo mientras no recibas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Porque el destino de pecado es un destino de perdición. El destino de pecado, el destino de este mundo sin Cristo es un destino que, aunque tú vivas tu vida y tú creas que tú no haces daño a nadie, que tú no intentas vivir una vida recta, que tú incluso haces obras de caridad y de misericordia, pero Jesús dice que todo aquel que no cree en Él ya está perdido, porque la salvación vino para que la puerta se abriera y nosotros pudiéramos entrar en el propósito divino y en el propósito de Dios. No sé si me estáis entendiendo en esta mañana, hermanos y hermanas. No sé si me estáis entendiendo. Hay un propósito divino en Cristo Jesús y hay un propósito de perdición fuera de Cristo. Por eso es importante que nosotros abramos las puertas continuamente en esa confesión de que Jesucristo es el Señor y es nuestro Salvador. Nosotros dejemos la paternidad de Satanás, para ser adoptados como hijos de Dios. Y en la medida que morimos a nuestra carne y a nuestros deseos pecaminosos de este mundo, a sus tradiciones, a sus prácticas, a sus hechicerías, a sus brujerías, a todo lo que es pecado en general en este mundo, cuando nosotros nos apartamos de todo eso, es entonces cuando nosotros empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo. Hay una comunión con el Espíritu Santo, porque dice la palabra que nosotros vamos a ser enseñados, todos vamos a ser enseñados por Él. Todos vamos a ser enseñados por Él. Igual que hizo Jesús con sus discípulos, que se sentaba, que les enseñaba, que les traía sus parábolas, que le traía sus enseñanzas. Jesús no trajo estudios bíblicos. Jesús no trajo nunca un seminario teológico hacia lo suyo. Eso, sacaros de la cabeza eso. Jesús no trajo 3 años de seminario y trajo exámenes y le enseñó hermenéutica, exegéutica. Él no les enseñó griego, ni les enseñó hebreo, ni arameo, no les enseñó... No. Automáticamente Jesús, siendo maestro, Él les enseñaba cómo tenía que hacer las cosas. Automáticamente los envió a que ellos practicaran las mismas cosas que habían visto en Jesús hacer. Si Jesús echaba fuera demonios, Jesús los envió a echar fuera demonios. Si Jesús sanaba, Él envió a sus discípulos a sanar a la gente. Si Jesús resucitaba a los muertos, Él envió a sus discípulos a resucitar a los muertos. Lo que ellos vieron y oyeron y vieron hacer en Jesús, esa fue la práctica y la enseñanza que recibieron para que ellos luego pudieran automáticamente también hacer lo mismo. La iglesia de Jesucristo se llena de palabra. La iglesia de Jesucristo se llena de entendimiento humano y de sabiduría, que al final todo eso no nos sirve en la práctica, porque lo que nos hace es que nos está menguando
en lo que es la comunión del Espíritu Santo. Porque cuando uno cree que sabe, es cuando menos sabe. Cuando uno cree que entiende, es cuando menos entiende. Cuando uno cree que ya ha llegado, es cuando ni siquiera ha comenzado a entender y a conocer a Jesús. Porque a Jesucristo se le conoce por medio de la comunión con el Espíritu Santo. A Jesucristo se le conoce por medio de morir al yo. A Jesucristo se le conoce cuando nosotros empezamos a ser obedientes a su palabra. Y cuando decimos, Señor, yo quiero obedecerte, es cuando tú empiezas realmente a abrir esa puerta donde Él empieza a enseñarte, a ser enseñado por el Señor. En Juan 6:45, dice, escrito está en los profetas, que serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Todos, dice, todos serán enseñados por Dios. Tú tienes que ser enseñado personalmente por Dios. Tú tienes que conocer a Jesucristo bajo la revelación del Espíritu Santo. Nadie puede conocer a Jesús si el Padre no se lo revela. Por eso el apóstol Pablo decía, lo que yo sé no lo he aprendido de carne, ni de sangre, ni de hombre, sino por revelación directa de Jesucristo. Y es ahí donde el conocimiento de Dios es real en nosotros. Hay un conocimiento humano, pero ese conocimiento humano se queda simplemente como una religión donde tú nunca has conocido a Jesús. Y tú no puedes conformarte a ese conocimiento humano, a esa tradición humana, a esa religiosidad que simplemente lo que hace es engañarte en tu conciencia. Tú tienes que confesar abiertamente, yo creo que Jesucristo es el Señor de mi vida, es el Señor, es mi Salvador. Y cuando tú empiezas a traer esa confesión a tu corazón, y tú dispones tu corazón para obedecerle, y dispones tu interior para hacer su voluntad. No te conformes a decir yo ya creo. No te conformes a decir yo ya me convertí. No te conformes a decir que tú ya eres de Dios. No seas conformista. El creyente no puede ser nunca conformista y creer que ya ha alcanzado, que ya lo tiene, que ya sabe. No te conformes. Hoy es día de salvación. ¿Y sabes una cosa? Hoy es día de salvación para los que no creen y hoy es día de salvación para los que creen. Oh, pero Luis, escucha, ¿cómo se entiende esto? Si yo ya soy salvo. Hermano, Pablo decía, cada día muero. La Escritura dice que cada día son nuevas su misericordia. Quiero que entendamos esto. Nosotros no hemos alcanzado, sino que estamos alcanzando cada día. Alcanzamos el propósito, las metas, la voluntad de Dios, la bendición de Dios. Y uno tiene que levantarse cada mañana como si recibiera a Jesús cada día. Uno tiene que levantarse cada mañana con lágrimas en los ojos. Hablo espiritualmente. Uno tiene que levantarse cada mañana con hambre en el corazón de seguir buscando a Dios. Uno tiene que levantarse cada mañana con una disposición de entrar en los planes de Dios, en decirle, Señor, úsame, aquí estoy. No quiero, Señor, simplemente ser un instrumento metido en un armario, metido en un aparador bonito que todo el mundo está admirando. No, ¿para qué quiero eso? Señor, prefiero ser un cuchillo, esto que utilizan los chinos, un palillo de los chinos, para coger quizás los fideos, pero estoy siendo utilizado. Hermano, tenemos que ser usados por el Señor, porque realmente el discípulo verdadero es el discípulo que anhela, que desea, que tiene ganas de ser usado por el Señor. Es el discípulo que tiene ganas de adorar, como hemos escuchado en esta mañana, a uno y a otro, adorando, sacando lo mejor del corazón, porque no es la voz, es tu corazón el que tiene que cantar. Tú puedes tener una bonita voz, tú puedes cantar quizás muy bien, pero tu espíritu no está adorando a Dios porque tu espíritu no ha tenido comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, cuando tu espíritu no tiene comunión con Dios, perdonad, se ha caído la conexión. Cuando tu
tu espíritu no tiene comunión con Dios, aunque tú sepas cantar muy bien, aunque tú sepas hacer las cosas bien, eso no está trayendo, no está aportando bendición a los que están alrededor tuyo. Tenemos que ser hombres y mujeres que inspiren a los demás a buscar a Dios, y al mismo tiempo tenemos que inspirarnos a nosotros mismos a buscar a Dios, porque son tiempos de frialdad, porque son tiempos de alejamiento, porque son tiempos difíciles donde la gente, en vez de acercarse a Dios, lo que hace es alejarse. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Para ti que quizás me estás escuchando, para ti que quizás estás lejos, para ti que quizás dice no hay esperanza, para ti que quizás dice que hoy estoy enfermo, para ti que quizás hoy estás pensando quizás en cometer un suicidio, en hacer algo que lo tienes meditado durante tiempo, porque hay un problema en tu vida, porque hay una necesidad en tu vida. Pero hermano, yo te digo, amigo, estoy diciendo que todavía no has entrado en el propósito de Dios. Tienes que entrar en el propósito de Dios, bajo la confesión, en tu corazón, en esa creencia, y decirle: Señor, yo te voy a dar la oportunidad. No es que le des la oportunidad a Dios, sino que te rindes a Dios. Le dices: Señor, yo me rindo, no puedo más, mi vida ya no sé llevarla, llévala tú. Tienes que entregarle tu vida al Señor. Pero esto, hermano, no es solamente para los que un día se convirtieron y dejaron, porque al final todo esto cae en frialdad y cae en rutina y cae en una tradición también. Vamos a alejarnos de toda tradición humana y vamos a convertirnos cada día, como dice el Señor, porque cada día son nuevas sus misericordias. Si son nuevas sus misericordias cada día, quiere decir que hay un regalo de Dios. Si son nuevas sus misericordias, quiere decir que hay un propósito y una bendición de Dios especial cada día para nuestras vidas. Porque ese es el propósito de Dios. Dios quiere bendecirnos cada día. Por eso Jesús dijo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos hoy la porción que tú tienes, Señor, para mí. Dame hoy la porción que tú tienes para mí. El pan nuestro, mi pan, mi bendición, el pan del cielo que es Jesucristo. Dámelo hoy, Señor. Dame hoy el pan nuestro. Jesús lo dijo: el pan nuestro nos pertenece, es la porción que el Padre ha preparado para cada uno de nosotros. Pero, hermanos, sin hambre, sin sed, sin anhelo, sin gana, todo eso no funciona. Hay un renuevo diario de vida. Hay un renuevo diario de vida para nosotros. Un renuevo diario, hay una esperanza nueva que tiene que ir creciendo. Hay una fe que se afirma en nosotros, que se imparte desde el cielo, y que esa fe se va afirmando cada día en nosotros. El apóstol Pablo entendió que hay una vida carnal y que hay una vida espiritual. Eso lo entendió el apóstol Pablo. Hay una vida carnal y hay una vida espiritual. Yo no sé cuál es la vida que tú estás viviendo como creyente. No sé si estás viviendo una vida carnal o estás viviendo una vida espiritual. Hermano, yo te aconsejo que viva una vida espiritual, porque la vida carnal, no existe una vida cristiana o una vida en Cristo carnal. No existe, o no debería de existir para ti ni para mí. Como creyente, tenemos que entender este propósito de Dios en nosotros. Mirad, Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús separó claramente lo que era de la carne y lo que era del Espíritu. Jesús lo separó claramente. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea que hay dos maneras de vivir esta vida, en la cual nosotros pensamos que todo es lo mismo. No, tú tienes que vivir la vida espiritual que Dios ha destinado para ti. Amén. Se vive esos dos sistemas, esas dos maneras de vivir. Tú tienes que entender que la religión nunca vive la vida espiritual. La religión, sea cual fuere, sea evangélica, sea católica, sea metodista, sea budista, sea mahometana, sea la religión,
siempre pertenece a la carne. La religión siempre pertenece y pertenecerá a la carne. La única forma de vivir la vida cristiana es viviéndola en el Espíritu. La única forma de vivir la vida cristiana es viviéndola bajo la comunión del Espíritu Santo y bajo la guía del Espíritu Santo. Y para eso necesitamos, hermanos, necesitamos entender que necesitamos morir a nuestra carne. Nadie vive una vida espiritual si no muere a su carne. Es imposible vivir una vida de comunión, una vida de obediencia a su palabra, si nosotros no morimos a nuestro yo. Quiero que lo entendamos. Mientras no morimos a nuestro yo, seguimos viviendo en la carne, nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que estamos creciendo en el Espíritu y lo que estamos viviendo todavía en la carne. Gálatas 5, del 16 al 18. Gálatas 5, gloria a Dios, gloria al Señor esta mañana, gloria al santo nombre del Señor. Estamos aquí en directo en esta mañana, esta reunión de gloria, y espero que seáis bendecidos en esta mañana. Dice Gálatas 5 del 16 al 18. Digo, pues, andad en el Espíritu. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 16 al 18. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, mira, el deseo de la carne es contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Tú quieres buscar a Dios, tu carne se opone. Tú quieres tener comunión con el Espíritu Santo, tu carne se opone. Tú quieres orar, tu carne se opone. Tú quieres ir al culto, tu carne se opone. Tú quieres hacer planes espirituales, quieres predicar la palabra, quieres crecer en el Espíritu Santo, tu carne se opone. Y tu carne se va a oponer siempre a la vida espiritual. Por lo tanto, tu hombre interior tiene que estar fortalecido para que no sea tu carne la que gobierne, para que no sea tu carne la que mande, para que no sea tu carne la que tenga prioridad en tu vida, sino que sea el Espíritu el que esté fortalecido. Dice la palabra, fortaleceos pues en el hombre interior. Y cuando tú te fortaleces en el hombre interior, tú ya no estás bajo la ley de la carne, tú estás bajo la guianza del Espíritu Santo. Tú eres guiado por el Espíritu cuando tú tienes tu carne bajo dominio, bajo señorío del Espíritu. Por eso cuando decimos Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Señor, pero tiene que ser Señor de tu carne, Señor de tus pensamientos, Señor en la obediencia en la cual necesitamos acercarnos al Señor. Dice, ahora vamos a seguir con esta palabra que esta mañana. Cada vez que nosotros confesamos su nombre, cada vez que decimos que Jesucristo es el Hijo de Dios, se abren los cielos. Cada vez que confesamos que Jesucristo es el Señor, los cielos se abren para participar de la adoración celestial y la vida del Espíritu. Nosotros tenemos que aprender a abrir esas puertas eternas de gloria, porque lo mismo que se abrieron un día, se abren cada vez que nosotros entramos en una confesión dinámica, de fe, poderosa. Cada vez que nosotros estamos ahí en esa confesión de gloria, las puertas se abren para recibir a ese pecador. Hermanos, hay una esperanza viva la cual tenemos que entrar. ¿Sabes? Las pruebas vendrán. Las pruebas son necesarias, pero las pruebas no vienen para matarnos, las pruebas vienen para madurarnos, para hacer morir esa sujeción, porque dependemos tanto de lo carnal que no nos damos cuenta de que dependemos muy poco del Espíritu. Dependemos tanto de lo que vemos que no nos damos cuenta de que tenemos que aprender más a depender de lo que no vemos. Por eso la fe
llama a las cosas que no son como si fuesen. Significa que nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. ¿Para qué vienen las pruebas? Las pruebas vienen para que nosotros dejemos de tener confianza en nuestra carne. Las pruebas vienen para enseñarnos que en cualquier momento podemos partir. Las pruebas vienen para enseñarnos de que en este mundo estamos de paso. Las pruebas vienen para enseñarnos de que necesitamos acercarnos más al Señor y necesitamos madurar más en la esperanza de gloria. Primera de Pedro, del 1 al 3, Primera de Pedro, del 3 al 9, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, para cada uno de nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, lo llama la palabra por un poco de tiempo. A veces necesitaremos ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Mira, fíjate cómo llama la fe. La fe dice que es más preciosa o mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestras almas, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Bueno, no sé si estáis entendiendo en esta mañana este mensaje, pero necesitamos vivir una vida espiritual en Cristo Jesús. Necesitamos entrar por esas puertas de gloria. Necesitamos entrar por esas puertas donde hay propósito divino para nosotros. Necesitamos aprender a confiar más en la obra del Espíritu Santo y no tanto en la obra de nuestra carne. El hombre natural vive en su carne. El hombre natural confía en los propósitos de su carne. El hombre natural no depende de Dios. El hombre natural, todo lo que tiene es donde se sujeta. Pero dice la palabra: maldito el hombre que se sujeta en brazo de carne. Todo carne cae, todo lo que es carne se corrompe, todo lo que es carne acaba trayendo confusión. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Espíritu Santo, en toda la obra del Espíritu que es poderosa para cada uno de nosotros. En la medida en que somos capaces de morir, de negarnos a lo que este mundo nos trae, empezamos a ver la gloria de Dios y a crecer en el Espíritu. En la medida en que somos capaces de morir. Por eso Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Eso es morir. Niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día y sígame. Porque es imposible seguir a Jesús si no hay una negación, si no hay un morir a todo lo que es este mundo. Vamos a ir hacia adelante poquito a poco. Me quedan 10 minutos, 5 o 10 minutos más y acabo. No se puede ser espiritual viviendo nuestra carne. No se puede ser espiritual viviendo en nuestra carne. Por eso las pruebas vienen para hacernos ver que lo que vivimos en la carne es temporal. El ayuno nos acerca más a Dios. El ayuno, esto quizás en este tiempo no se le da importancia, pero el ayuno, cuando alguien quiere crecer espiritualmente, quiere buscar a Dios de una forma diferente, ese ayuno o ese negarnos a tomar alimentos hace que nos acerque más a Dios durante un tiempo. Uno aparta un día, 2 días, uno aparta tiempo para estar en ayuno y en oración para poder crecer espiritualmente. Jesús, antes de comenzar su ministerio, fijaros, él estuvo
40 días de ayuno. Y él salió con el poder del Espíritu Santo. Él salió con el poder porque conoció al Espíritu Santo de una forma poderosa. Nosotros como hijos de Dios tenemos que disponer nuestra vida en su obediencia. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. O sea que necesitamos tener nuestra vida y nuestra mente bajo el control siempre del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, quiero ir recortando, el tema es largo, pero quiero recortar algunas cosas. Mirad, el cristiano carnal son niños en Cristo. El cristiano carnal son los niños en Cristo, son los que no han conocido a Jesús, son los que realmente todavía no han entendido, no han comprendido que la vida de Dios es una vida diferente. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que no podemos quedarnos simplemente siendo niños en Cristo, sino tenemos que cambiar muchas cosas en nuestra vida. Cuando nos convertimos a Cristo, todo lo que pertenecía a las tinieblas tiene que ser echado fuera de nuestra vida. Cuando tú vienes a Jesús, todo lo que pertenece a las tinieblas tiene que ser echado fuera de tu vida. ¿A qué me refiero? Nuestro hablar. Nuestro hablar tiene que cambiar. Nuestra manera de hablar cambia. Nuestra sensibilidad, esa sensibilidad que estaba endurecida, cambia. Tú tienes más sensibilidad cuando estás cerquita de Dios. Nuestra manera de vestir tiene que cambiar. Tú no puedes vestirte como viste el mundo. Tú no puedes ser la misma persona en el mundo que en Cristo. Tú no puedes caminar como camina el mundo. Tú tienes que caminar de diferente manera. Eso es negarte, eso es vivir una vida de santidad. Tu manera de andar, de pensar. Y es que todo eso va relacionado con la adoración a Dios. Uno adora a Dios no solamente cantando, uno adora a Dios con su hablar, con su amabilidad, con su acercamiento a los demás. Uno adora a Dios de muchas maneras porque es una vida espiritual. La adoración es una adoración espiritual y uno vive la vida de adoración cuando uno se niega y cuando uno está rendido a Jesús. Sin rendición a Jesús, sin morir a nuestro yo, sin morir a nuestra carne. Todo esto al final se convierte simplemente en una religión de apariencia. Y yo creo que ni tú ni yo queremos la apariencia de este mundo. Porque la religión y la hipocresía lo que hace que cambia al hombre por fuera. Lo cambia por fuera, pero no lo ha cambiado por dentro. Y necesitamos ser transformados y cambiados por dentro, porque la verdadera transformación viene de dentro hacia afuera. Nunca Jesús te va a cambiar por fuera y por dentro te va a dejar corrupto. No, te quita la corrupción por dentro y eso hace que tú puedas ser diferente por fuera. Pero si tú simplemente traes una apariencia de cambio externo, estás viviendo todavía en una religión que eso pues nos da a entender que aún no has conocido al Señor. Eso es por eso Dios es Señor cuando somos obedientes al Señor. Le decimos Señor en obediencia. Decimos tú eres mi Señor. Cuando obedecemos, Él se constituye en Señor. Fácil, y todos quieren que Jesús sea el Salvador, pero ¿cuántos quieren que Jesús sea su Señor? Es Señor cuando tú vives en obediencia a Dios. Amén. Hermanos, los ángeles que decidieron obedecer a Satanás, ellos se fueron recibiendo promesas que nunca podía cumplir. Satanás nunca podía cumplir esas promesas que les dijo a los ángeles caídos. Pero hubieron ángeles que se mantuvieron firmes, se mantuvieron fieles, se mantuvieron afirmados y no cambiaron de bando. Y cuando tú vienes a Cristo, tú vas a recibir un montón de tentaciones para cambiarte de bando. Así como esos ángeles recibieron la tentación para cambiarse de bando, cuando tú vienes a Cristo
Dice la palabra que somos un poco menor que los ángeles y vamos a recibir también un montón de tentaciones para seguir viviendo la vida carnal. Pero tú no tienes que ser como Jesús. Vete de mí, Satanás, solamente al Señor adoraré. Tienes que adorar simplemente a Jesús en obediencia. Crezcamos, hermanos, crezcamos en el Espíritu Santo, crezcamos en el poder del Espíritu. Es tiempo de crecer en el Espíritu. No es tiempo de vivir una vida carnal. No es tiempo de relacionarse y de seguir creyendo que podemos agradar a Dios con nuestras viejas costumbres y nuestras viejas maneras. Hoy confesamos: Jesucristo es el Señor de mi vida. Hoy yo confieso que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy yo confieso de que hay un propósito nuevo de Dios en mi vida, de que cosas nuevas van a venir para mí, de que cosas nuevas Dios tiene preparadas para mí. Esas puertas se abren de par en par. Yo entro a su presencia. Hoy tengo comunión con el Señor. Hoy me rindo a Jesús. Hoy le digo: Señor, aquí estoy. Hermano, esto es un propósito diario en el cual uno tiene que entrar, uno tiene que pensar, uno tiene que meditar. Uno no puede dejarse llevar simplemente por la carnalidad del día, por las influencias diarias. No, uno tiene que pararse y uno tiene que saber a quién le pertenezco, a quién le he entregado mi vida, quién es el Señor en este mundo en el cual estamos de paso.